Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Joaquín, bienvenidos nuevamente al canal. Hoy les voy a hablar sobre la historia del Mercedes SLS AMG y sobre la historia de AMG como tal. Bueno, desde el inicio de la marca, desde incluso aún antes de que existiera Mercedes-Benz, cuando solamente existía el Mercedes de Emil, Mercedes siempre había estado participando en el mundo del deportivismo automotriz. Participaban en todas las carreras. Sin embargo, en 1955, en las 24 horas de Le Mans, pasa un terrible accidente, ya que el 300 SL que Mercedes pone en competencia esquiva un Jaguar D-Type y se estrella con la grada principal. Entonces, eso deja muchos heridos y algunos muertos. Este suceso impacta tanto a Mercedes que deciden retirarse del mundo deportivo. Las únicas carreras que mantienen son la de Argentina, que era un rally, y algunas otras de Gran Turismo. De las últimas carreras que corren específicamente son esa que les comento de Argentina, una en Monte Carlo y la última en 1964 con la carrera de Spa. Y después de eso deciden retirarse del mundo deportivo automotriz. Este suceso provoca que algunos ingenieros dentro de Mercedes se molesten porque estaban precisamente encargados en la división de modificar los coches para adaptarlos a las carreras. En específico, dos ingenieros que eran Hans Wegner Aufrecht y Erhard Melcher, que después le darían las siglas de sus apellidos a AMG, A por Aufrecht y M de Melcher. La G se la ponen por Großespach, que era la ciudad donde vivía Melcher. Esta ciudad está a las afueras de Stuttgart y estos dos ingenieros, después de este suceso, deciden abrir un taller ahí en la casa de Aufrecht. Llega la década de los 70s y cada vez más personas llevan sus coches a modificar porque como habían cerrado la división deportiva, muchos pilotos querían modificar sus coches. Entonces estos dos ingenieros se dedicaban a hacerles algunas mejoras en performance. Poco a poco fueron diseñando motores que adaptaron a los chasis, principalmente para los 300 SL, que eran de los pilotos que ya se habían quedado sin trabajo, y sobre algunos personajes que eran muy ricos y querían que sus Mercedes fueran especiales, que fueran únicos. Como sabemos, en la década de los 70 empieza todo el boom hippie, todos los movimientos culturales y musicales, y para estos dos ingenieros el significado de libertad era la velocidad. Por eso deciden empezar a fabricar sus propios motores, sus propias transmisiones, sus propias suspensiones y en general sus propias piezas para poder modificar los Mercedes. Poco a poco este pequeño taller va cobrando importancia incluso dentro de la fábrica de Mercedes, y los directivos se enteran que ellos están modificando los Mercedes. Ya se imaginarán, se supone que los Mercedes eran el tope de tecnología en ese momento, y que alguien esté modificándolos y mejorándolos pues llama mucho la atención. Pasa el tiempo y ellos siguen preparando diferentes coches para competencias. Tan es así que muchos años después, por ahí de los 80s, Mercedes decide contratarlos para volver a incursionar en las carreras, modificando otro 300 SL. Básicamente ese es el inicio de lo que nosotros conocemos ahora como AMG. Como les había contado en el video anterior, Mercedes todavía no adquiría AMG como tal, sino que solamente había adquirido el 49% hacia los años 90. Por eso cuando desarrollan el SLR no sale como un AMG, sino sale como un Mercedes McLaren. Sin embargo, ya después del lanzamiento de ese coche, todos los ingenieros empezaban a buscar ideas para el sucesor, porque sin lugar a dudas ese había sido un auto icónico. Entonces lo que deciden es hacer la compra total de la línea AMG e incorporarla a sus procesos. Hacia 2003 empiezan a desarrollar el SLS. Sin embargo, como apenas habían lanzado el SLR, detienen un poquito la marcha sobre ese diseño. Luego hacia 2006 inician como tal
los bocetos finales de lo que va siendo el SLS y lo desarrollan en conjunto con el Dodge Viper, lo que marca como tal el comportamiento de ese coche, porque si recuerdan les comenté que el SLS se maneja más bien como un muscle car, no tanto como el GT que fue el SLR. Este desarrollo en conjunto con el Dodge Viper va a marcar tanto cuestiones de desempeño como de manejo. También en el desarrollo del Mercedes SLS participó Michael Schumacher. De hecho sale en los comerciales promocionales de este coche. Este Mercedes SLS tuvo 5 versiones. O sea, este sí tuvo un poquito más de desarrollo y fue el primer proyecto que desarrolló AMG como tal, desde cero, desde los chasis, desde los diseños de plataforma nuevos, tecnología, las puertas, todo lo que significó el SLS lo desarrolló AMG como primer proyecto ya dentro de la marca Mercedes-Benz. El Mercedes SLS AMG tuvo 5 versiones, la normal de 571 caballos, la versión SLS GT que tenía 581 caballos, también desarrollaron una versión eléctrica que ese ya traía como 760 caballos, bueno, el equivalente a 760 caballos, y después sacaron la Black Series, que ya tenía 620 caballos. Y la quinta versión es la versión de despedida. Esa tenía igual los mismos caballos que la versión AMG Black Series, nada más que tenía el cofre de fibra de carbono. Bueno, incluso podríamos decir que había una sexta versión, que fue el Peace Car que utilizaban en las carreras de Fórmula 1. Este coche sin lugar a dudas fue el regreso de el antiguo 300 SL alas de gaviota, porque también tenía las mismas puertas que se abrían hacia arriba. Un dato que también es importante es que como se abrían hacia arriba, Mercedes decidió añadirle un sistema que hacía que si el coche volcaba, las puertas podían ser eyectables. Entonces no corrías peligro si el coche se volteaba y sufrías un accidente. Podía ser fácilmente rescatado. Ese coche, cuando salió a la venta, salió aproximadamente como en $250,000 de precio de salida, la versión básica. Sin embargo, aunque era la mitad del precio de lo que fue el SLR, poco a poco se fue apreciando, o sea, fue ganando valor, porque esas puertas, todos sabían que se iban a volver icónicas, y Mercedes anunció que el sucesor de ese coche no iba a tener esas puertas. El sucesor fue el AMG GT, que como sabemos no tiene las puertas, sino puertas normales. Actualmente los SLS AMG cuestan ya prácticamente el doble de lo que costaban cuando salió, cosa que es muy buena para los coleccionistas. En especial las versiones de Black Series son las que subieron más de valor. Creo que lo último que vi, había un Black Series como en más de 400,000 libras, porque fue lo último que sacaron como datos en una subasta. Creo que fue el SLS de Schmid. Aquí en México ese auto fue muy popular, de hecho podemos verlo en muchos rodados de exóticos, y la versión que más gustó aquí fue la convertible, cosa extraña porque pues obviamente ese no tiene las puertas de ala de gaviota. Sin embargo, la línea es hermosa y, como les digo, ese comportamiento de muscle car le da una presencia diferente a todo lo que es Mercedes-Benz. Incluso los otros AMG no tienen ese comportamiento, tienen un comportamiento un poquito más dinámico. No te entregan el poder de forma tan bruta como el SLS. Otra cosa que hay que mencionar es que el SLS, a pesar de tener tanto poder, era un coche con el que se podía vivir día a día, porque la esencia de Mercedes es también la comodidad. Entonces, cuando cambiabas en modo Sport a Sport Plus a Comfort, realmente podías usarlo del diario, casi prácticamente era un Mercedes clase C. Solamente que obviamente mucho más bajo. Este Mercedes SLS montó una nueva generación de transmisiones. Si se acuerdan, cuando les hablé del SLR, les dije que muchos decían que la transmisión era muy lenta, y en lo corrigieron y hacía los cambios ya más rápidos. Esta también era de 7 velocidades, doble clutch, desarrollada 100% por AMG. Este coche lo fabricaron desde 2010 a 2014, cuando presentaron su reemplazo, que fue el Mercedes AMG GT. Este coche ya se comportaba un poco más como los Porsche 911 y ya ponían el desempeño en pista como prioridad, aunque también la comodidad permaneció. Pero de ese modelo les voy a hablar en otro video posterior. Espero les haya gustado esta breve historia del Mercedes SLS AMG,
y un poquito de lo que fue AMG desde sus inicios. Gracias por ver este video y no olviden darle like y suscribirse. También compartan por favor con sus amigos. Hasta luego.